Bienvenidos a una nueva clase en mi canal. Yo soy Leo Maidana y hoy vamos a realizar una versión superadora del clásico alfajor de maicena. El gran diferencial de esta receta está en su textura. Incorporaremos yemas cocidas a la masa para lograr una delicadeza extrema. Además, prepararemos un relleno irresistible combinando el clásico dulce de leche con maní tostado, aportando un contraste crocante en cada bocado. Los invito a descubrir este paso a paso. Vamos con la receta. Estos son los ingredientes para nuestra masa de seda. Almidón de maíz, 250 gramos. 200 gramos de harina de trigo 4 ceros que le apliqué, una pizca de sal y una cucharadita de polvo para hornear. 100 gramos de azúcar impalpable. 120 de manteca a temperatura ambiente o punto pomada. 2 yemas cocidas y una yema cruda con esencia de vainilla. Primero tamizamos los 250 gramos de fécula de maíz para que no queden grumos. Ahora sumamos los 200 gramos de harina 4.0 que ya tiene el polvo de hornear y la pizca de sal. Vamos a ir siempre tamizando nuestros ingredientes secos. Ahora le sumamos las 2 yemas cocidas. Las pasamos por el tamiz haciendo presión con la cuchara para que queden bien finas. Este es el gran secreto para lograr una textura de seda que se deshace en la boca. Muchos se preguntarán por qué usamos yemas cocidas en esta masa. Y el secreto es que la yema ya coagulada no aporta elasticidad, sino que interfiere en la formación del gluten. Esto nos garantiza una masa que no se encoge en el horno y que tiene esa textura de seda característica. Se deshace en la boca apenas la probás. Para un perfume increíble, sumé la ralladura, pero un poco, de un limón y una naranja. Una vez que tenemos las ralladuras de limón y naranja listas, las incorporamos a nuestros secos tamizados. Mezclamos bien para que los aceites esenciales del cítrico se distribuyan por toda la harina y la fécula. Sentir este aroma ya nos anticipa la calidad de estos alfajores. Incorporamos la manteca pomada en cubos. Vamos a ir incorporando los 100 gramos de azúcar impalpable, también tamizados, arriba de todos los secos. ¿Por qué tamizamos absolutamente todos los secos, desde la fécula hasta el azúcar? Hay 3 razones fundamentales. Primero, para airear los ingredientes y lograr una masa mucho más ligera. Segundo, para eliminar cualquier impureza o terrón duro que arruine la finura de la masa. Y tercero, para asegurar una distribución uniforme de los sabores y el leudante. Solo así garantizamos que cada bocado tenga esa textura de seda que buscamos. Ahora empezamos con el arenado. Con la punta de los dedos vamos integrando la manteca con los ingredientes secos. Es fundamental hacerlo con delicadeza, frotando suavemente para no transmitirle demasiado calor a la manteca. Buscamos que cada partícula de harina quede recubierta por la materia grasa, logrando esa textura de arena húmeda que ven aquí. Ahora incorporamos la yema cruda y la esencia de vainilla directamente sobre nuestro arenado. Como noté que la masa me pedía un poquito más de hidratación, sumé también la clara de huevo que teníamos reservada de esa yema. Simplemente volcamos los líquidos por encima y empezamos a unir con movimientos suaves. Esto nos asegura que la materia grasa siga protegiendo la harina y mantengamos esa textura de seda. A veces, un solo huevo puede cambiar la hidratación de la masa. En este caso, mis yemas eran de huevo chicos, por eso sentí que al arenado le faltaba un poquito de humedad para terminar de unir. Si les pasa lo mismo, no le agreguen agua ni leche, usen la misma clara que nos sobró de la yema cruda. De esa forma recuperaremos la textura sin alterar el sabor de nuestra masa de seda.
Llevamos nuestro arenado a la mesa para terminar de unir. Es fundamental no amasar, simplemente presionamos con la palma para integrar los ingredientes. ¿Por qué no amasamos? Porque no queremos desarrollar gluten. Si amasamos, la masa se vuelve elástica, se encoge en el horno y pierde esa textura de seda que tanto buscamos. Una vez unida la masa, la colocamos en una bandeja plana para llevar al frío. Yo usé una bandeja de fiambre chatita. ¿Por qué la aplastamos así? Porque al estar extendida, el frío llega al centro de la masa de forma mucho más rápida y uniforme. La dejamos descansar por unos 40 minutos. Esto permite que la manteca tome firmeza y el gluten se relaje, facilitando después el estirado sin que la masa se deforme. Un detalle importante, puse apenas una lluvia de harina en la base de la bandeja para que al retirarla la masa no se pegue. Para aplanarla utilicé un palo de amasar y separadores de nylon, los que se usan para separar fiambre. Son ideales porque mantienen la humedad de la masa, no se arrugan y nos permiten dejarla bien chatita para que el frío actúe de forma pareja. Mientras nuestra masa descansa y toma frío en la heladera por unos 40 minutos, vamos a ir adelantando el corazón de este alfajor, el relleno. Y ahora llegó el momento de la tortura. Mentira, es una broma. Les cuento que para esta receta necesitamos 60 gramos de maní. Yo cometí el error de comprarlos con cáscara, así que me llevó un buen tiempo pelarlos uno por uno a mano. Pero bueno, esto asegura que el producto sea 100% artesanal y el sabor del maní recién pelado no tiene comparación. Llevamos una sartén al fuego y volcamos nuestros 60 gramos de maní. Es fundamental moverlos constantemente para lograr un dorado parejo y evitar que se quemen en la base. Enseguida van a sentir ese aroma intenso y tostado que empieza a invadir toda la cocina. Es un perfume riquísimo que nos avisan que los aceites naturales se despertaron. Imposible no tentarse con este olorcito. Es una locura. Pasaron los 40 minutos y nuestra masa ya descansó lo suficiente. Ahora que la manteca tomó firmeza, la retiramos del frío para empezar a estirar, mientras dejamos que el maní se enfríe para el siguiente paso. Vamos a darle forma a nuestros alfajores. Fíjense lo noble que es esta masa. Gracias al descanso y al tamizado mantiene esa textura de seda y es un placer trabajarla en la mesada. Para estirar nuestra masa, espolvoreamos apenas un poco de harina sobre la mesada, solo lo necesario para que no se pegue. Un secreto, para que todos los alfajores nos queden iguales, yo uso unos palitos guía, en mi caso de 5 milímetros. Así, al pasar el palo de amasar, nos aseguramos de que cada tapa tenga el mismo grosor y una cocción totalmente uniforme en el horno. Para estas piezas utilicé un cortante circular de 7 centímetros de diámetro. Con este grosor de 5 milímetros que le dimos a la masa, logramos obtener exactamente 11 alfajores. Fíjense qué buen rendimiento tiene esta receta y cómo la masa mantiene su estructura sin deformarse al cortarla. Para esta receta de autor, hoy vamos a rellenar solamente 6 unidades. ¿Y qué pasa con las tapitas que sobran? No se muevan del canal porque con esas piezas voy a enseñarles una receta totalmente distinta en el próximo video. Les aseguro que les va a encantar. Miren lo que es la calidad de esta masa. Prácticamente no se pega en la mesada. Es increíblemente noble. Noten que a pesar de ser una masa muy frágil y tierna, me permite unir los recortes y volver a estirar sin problemas. Tienen que animarse a hacerla para sentir ese tacto. Es una seda en las manos y eso se traduce después en un alfajor que se deshace en la boca. Si les está gustando esta receta de autor, les pido que me dejen un like y se suscriban. Y lo más importante, anímense a escribirme. Dejen un comentario con cualquier duda que tengan, por mínima que sea, que yo les voy a responder a todos. Si es un comentario positivo, me ayudan un montón.
Y si tienen algo crítico o negativo para decir, también se aceptan. Todo suma para seguir aprendiendo juntos en este canal. ¿Sabían que se puede hacer masas increíbles usando yemas cocidas? Sé que suena raro y a muchos les da un poco de desconfianza. Una vez un alumno me miró con una cara de espanto cuando lo vio. No lo podía creer, pero es una barrera psicológica. La yema dura, al estar tamizada, le da a la masa una textura que se deshace en la boca, algo que la yema cruda sola no lo logra. No tengan miedo a lo diferente. En la pastelería de autor, estos detalles son los que marcan la diferencia entre un alfajor común y una verdadera masa de seda. Llevamos nuestras placas al horno, precalentado a 170 grados por un tiempo de entre 8 y 10 minutos. Atención acá, buscamos una cocción blanca. La tapita tiene que estar firme al tacto pero sin dorarse. Si ven que los bordes apenas quieren tomar color, es momento de sacarlas. Queremos preservar ese tono clarito y la textura tierna que caracteriza a esta masa. Miren qué belleza. Pasaron exactamente los 8 a 10 minutos y así es como tienen que salir, bien blanquitas con apenas un leve crecimiento que nos indica que la masa está aireada y tierna. El secreto para saber que están perfectas es que al tocarlas apenas con la mano, se despegan prácticamente solas de la placa. No necesitan espátula ni esfuerzo. Esa es la nobleza de una masa bien lograda. Ahora, mucha paciencia. Las dejamos enfriar por completo antes de empezar con nuestro relleno de autor. Ahora sí, con nuestro maní frío, lo vamos a picar pero dejando trozos medianamente grandes. No buscamos un polvo fino, queremos que el maní mantenga su presencia. ¿Por qué lo hacemos así? Porque esos trozos más gruesitos son los que van a generar ese contraste de textura que estamos buscando. Al morder el alfajor, el crocante del maní resalta sobre la suavidad de la masa, creando una experiencia sensorial completa en el paladar. Para el relleno vamos a utilizar 300 gramos de un buen dulce de leche repostero. Le incorporamos nuestro maní picado, ese que tostamos, y dejamos en trozos medianamente grandes para que se sienta bien el crocante. Y mezclamos para integrar todo perfectamente. Pero antes de pasar a la manga, les quiero compartir un secreto. Un secreto de profesionales, que me enseñó una gran amiga y colega, Gabriela. Gracias, Gaby. Gracias por este tip. Pincelamos el interior de la manga con apenas un poco de aceite de cocina. Esto permite que el dulce de leche con el maní deslice perfectamente, no se trabe y aprovechemos hasta la última gota del relleno. Ustedes ya sabían ese tip porque yo lo aprendí no hace mucho. Para cargar el relleno de forma prolija, un truco muy práctico es usar un vaso alto como soporte. Colocamos la manga adentro, doblamos los bordes hacia afuera y así nos queda un receptáculo firme. Esto nos permite tener libres las manos para volcar nuestro relleno sin que la manga se mueva ni se ensucie por fuera. Es la mejor forma de trabajar con comodidad y mantener la higiene en la mesada. Para armar nuestros alfajores, utilizo una manga con boquilla lisa de buen diámetro, para que los trozos de maní pasen sin problema. Y aquí les va mi secreto para que todos queden con la misma altura. Aplico una presión constante y cuento 6 segundos en mi cabeza por cada tapa. Al mantener el mismo tiempo de presión, logramos que los 6 alfajores nos queden exactamente iguales, con una cantidad de relleno generosa y bien nivelada. Es mi forma de estandarizar la producción de manera artesanal. Preparamos una bandeja con un buen colchón de coco rallado.
No escatimen, pongan bastante para que el alfajor trabaje cómodo. Así como sale con esa pancita de dulce que se formó al presionar, lo llevamos directo al coco. Fíjense en este detalle. No vamos a emprolijar los costados. Dejamos ese borde natural tal cual quedó al apretar, para que el coco se agarre de forma irregular y resalte bien la textura del maní que se asoma. Es un acabado rústico bien de autor que tienta desde el primer vistazo. Y siguiendo esta misma técnica, complementamos el armado de nuestros alfajores restantes. En cámara se ve. Mm, mm. 10 puntos. Tienen que probarlo. Mm. Es una manteca que se deshace sola. Decime, ¿la vas a probar? Nos vemos en el próximo video. Adiós. Si te gustó esta receta de autor y se tentaron con esta masa de seda, por favor compartan el video, dejen su me gusta y comenten qué les pareció. Suscríbanse al canal para no perderse nada de lo que se viene en el taller. Muchísimas gracias por estar ahí, del otro lado. Yo soy Leo Maidana y los espero con los brazos abiertos en nuestro próximo video. Hasta la próxima. Adiós.